Sean bienvenidos a la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Arcano Radio, la emisora insignia de Publicaciones Aldeanes SADCB y su portal arcanopolitico.com, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altuzar Suárez. Celebramos este 25 de junio el Día de la Gente de Mar, establecido en 2010 por la Organización Marítima Internacional en la Resolución 19. El argumento, la Conferencia de Manila de 2010, reconociendo plenamente la aportación única que realiza la gente de mar de todo el mundo al comercio marítimo internacional, la economía mundial y la sociedad civil en su conjunto, decide declarar el 25 de junio de cada año Día de la Gente del Mar. El lema en este 2013 es Face of the Sea, los rostros del mar. Así, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos del ingeniero Carlos Alberto Arias García, comenzamos el breviario Arcano Informa de este 25 de junio, en donde la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta que la tormenta tropical Cosme se intensificó a huracán categoría 1. A las 10 horas 30 minutos, tiempo local, se localizó a 605 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 625 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora, aunque se aleja de las costas mexicanas. En la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le comentamos desde la Ciudad de México que lanza el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación una alerta para las próximas 24 horas a los estados del centro y sur de México por la tormenta Cosme, que ya es huracán, pues dejará fuertes lluvias con tormentas eléctricas y granizo en forma aislada. Además, la onda tropical número 4 se localiza extendida sobre el sur de Campeche y oriente de Chiapas, incrementando la nubosidad en Yucatán. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde París que dejó de crecer durante la crisis la brecha de empleo entre los jóvenes bien educados y los que abandonaron prematuramente la escuela. Una buena educación es el mejor seguro contra la falta de experiencia laboral, de acuerdo con la última edición anual de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Education Aid English. Las tasas de desempleo son casi 3 veces mayor entre las personas sin educación secundaria superior, 13% en promedio en los países de la OCDE, que entre los que tienen estudios superiores, 5% dentro de la zona OCDE. De la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le comentamos desde la Ciudad de México que advierte el coordinador del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, de replicar las protestas brasileñas en México si el PRI-PAN concretan la reforma energética que privatice a Pemex. En su visita a Londres, el presidente de México, el señor de Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, adelantó que en 3 meses iniciaría la reestructuración de Pemex con inversiones privadas, aunque en México insiste en negar la intención de privatizar la empresa. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com le comentamos desde la Ciudad de México, se oye bonito. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anuncia la inversión de 9,000 millones de pesos, unos 674,157,303 dólares en beneficio de 300,000 emprendedores y 180,000 micros, pequeñas y medianas empresas a partir de agosto del 2013. Y de las alturas de la retórica presidencial bajamos a la realidad terrena de la cotidianeidad de los mexicanos. Los beneficiados suman 480,000 que, suponiendo recibirían la millonaria inversión, le tocaría a cada uno la fabulosa financiación de 18,750 pesos, unos 1,404 dólares, y esto
pues se reduce aún más, porque en sí lo único que dicen que se va a invertir por el Instituto Nacional del Emprendedor serán 5,000 millones de pesos. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le comentamos desde la capital de la República que lamenta el organismo no gubernamental Amnistía Internacional que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de feminicidio en el Estado de México, porque no quiere lastimar ni con el pétalo de una alerta al señor de Atlacomulco. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos desde la Ciudad de México que la tipificación del delito de feminicidio debe ir de la mano de la aplicación de un protocolo especializado que dé resultados oportunos y satisfactorios en el combate a este ilícito, afirmó el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, el michoacano Silvano Aureoles Conejo, al participar en el foro Feminicidio y su investigación con la debida diligencia. El legislador perredista recordó que este delito ya está tipificado en el Código Penal Federal y en 27 estados, pero pues no se aplica. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos reportan desde la Ciudad de México: jamás en Coyoacán habíamos tenido un jefe delegacional, Mauricio Toledo Gutiérrez, que a escasos meses de haber tomado posesión del cargo estuviera inmiscuido en tantos temas de corrupción, de faltas administrativas, de extorsión y de favoritismo, señaló el asambleísta panista capitalino Edgar Borja Rangel. Por su parte, la diputada panista Priscila Vera destacó que una pregunta más es cómo explica que la nómina delegacional es usada para controlar los comités delegacionales. Y bueno, pues tiene que responder Mauricio Toledo Gutiérrez, que comparece a las 10 horas de este 25 de junio en el Salón Eberto Castillo ante la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como jefe delegacional de Coyoacán. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos reportan que Guillermo Gasal, presidente de Procéntrico AC, señaló que es sumamente preocupante que las leyes de la capital de la República se cambien a gusto y utilidad del Partido de la Revolución Democrática, que con tal de proteger a los bandidos no les interesa dejar a toda la ciudad en riesgo. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, le tenemos desde la capital de la República, que se realizará del 26 al 28 de junio en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el 6º encuentro sobre disidencia sexual e identidades sexuales y genéricas, las tareas pendientes del movimiento de disidencia sexual. Bueno, pues ya están invitados. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos reportan desde la Ciudad de México que aumentó en la frontera sur de México el abuso sexual, laboral y extorsión a inmigrantes por policías locales en complicidad con agentes del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, denunció la diputada federal tabasqueña Nelly del Carmen Vargas Pérez del Movimiento Ciudadano. En la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América, nos reportan que escuchó el Senado estadounidense la petición del presidente demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama y aprobó con 67 votos una enmienda, la más importante desde 1986, que implica fuertemente la legislación migratoria. Se impulsa la reforma integral para sacar de la oscuridad a 11 millones de compatriotas mexicanos. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, nos reportan desde el Arcano de Salud es Vida en la Ciudad de México. Está asociado el tabaquismo a graves daños a la salud. Aunque es posible enfrentarlo, se necesita que los consumidores cooperen y encuentren apoyo en tratamientos combinados con terapias y fármacos. En México, al año mueren 60,000 personas por enfermedades relacionadas con este problema, estableció Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y Eva Fon, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, corresponsal allá en Nueva York, nos reporta que amenazan con llevar a los tribunales a la ONU las 5,000 víctimas del brote de cólera
que apareció en Haití tras el terremoto de hace años, la que responsabilizan de traer la enfermedad a Haití a través de soldados infectados con la bacteria y piden $50,000 para cada una de las víctimas. En el arcano latinoamericano, la mesa de redacción de Serigua, que dirige en Guatemala nuestra compañera Iliana Lamilla, nos comenta que los relatores especiales para la libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank Larue, y de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero, señalaron que los estados tienen la obligación de divulgar ampliamente sobre los programas ilegales de vigilancia de comunicaciones privadas sin perjuicio de los derechos a la información personal de quienes habrían sido afectados. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reportan que planteó Dilma Rousseff, presidente de Brasil, la idea de un referéndum para instaurar una constituyente que llevaría a cabo una reforma política al cabo de una reunión con representantes de los manifestantes. También se anunció una inversión masiva en materia de transporte público para los manifestantes. Pese a la apertura del diálogo, la lucha continúa. En la mesa de redacción de la agencia amiga argentina TELAM nos comentan que mientras espera el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la causa por fondos buitres, Argentina presentó una primera apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos contra el fallo que avaló el juez Tomás Griesa a favor de los fondos buitres, quien pompó. En Arcano del Mundo le comentamos la actualidad económica con nuestro compañero Orlando Torricelli, periodista especializado en finanzas de nuestra asociada Radio Francia Internacional. En Italia, la policía financiera efectuó redadas en 41 clubes de fútbol sospechados de evasión fiscal y blanqueo de dinero en la transferencia de jugadores. El tema 2, un estudio difundido ayer en París afirma que Francia gasta demasiado en medicamentos. Y el tercer y último tema de la actualidad económica, estados africanos combaten la piratería marítima en el Golfo de Guinea. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comentan que calificó Pekín sin fundamento las críticas de Washington por haber dejado al exagente de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, abandonar Hong Kong, mientras Moscú estimó inaceptables las críticas de estar vinculada con la huida del hombre que reveló el vasto programa secreto de Estados Unidos para vigilar telecomunicaciones de civiles. Aún se ignora el paradero de Edward Snowden, cuyo pedido de asilo es analizado por Ecuador. Y pues John Kerry, secretario de Estado adjunto, dijo a La Voz de América, la emisora amiga estadounidense, que intentarán encontrar y trasladar al contratista Edward Snowden a Estados Unidos, que dice puso en riesgo al país. Y nuestra compañera Rocío Franco, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que aprobaron los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura el nuevo presupuesto para el bienio 2014-2015, que asciende a más de 1.028 millones de dólares. En la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional hay tristeza. La familia del histórico líder sudafricano Nelson Mandela se preparaba este martes a lo inevitable, luego de que fuese llevado el domingo por una persistente enfermedad respiratoria a un hospital de Pretoria, donde se encuentra entre la vida y la muerte. La familia de Mandela se reunió este martes en Kunu, en el sur de Sudáfrica, el pueblo donde vivió su infancia el expresidente sudafricano, que sigue hospitalizado sin cambios en estado crítico. En la mesa de redacción de Radio Naciones Unidas, nuestro compañero Víctor Martín nos comenta que resaltó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, la importancia que tiene atender las necesidades actuales de la infancia para lograr un desarrollo sostenible en el futuro. Y también Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que urgió Etarin Cousin, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, a incrementar los esfuerzos para combatir la desnutrición entre los desplazados o afectados por desastres naturales y la pobreza en Pakistán. Mientras tanto, la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comenta algo inaudito. Delegó este martes el jeque
ya que Hamad Ben Khalifa Thani, de 61 años, el poder en su hijo y príncipe heredero Tamim para abrir el camino a la nueva generación. Con 33 años, el nuevo soberano se hace cargo del próspero estado gasífero en plena expansión y que ha jugado un papel preponderante en las revoluciones árabes y la revuelta siria. Los cambios en Qatar. Florencia Valdés, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que este martes el emir Hamad Ben Khalifa Al Thani, de 61 años, decidió abdicar. Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que condenó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, los ataques a las Fuerzas Armadas de Líbano que dejaron al menos 15 militares muertos en la ciudad de Sidón. Y en la mesa de redacción de la agencia amiga Telam nos comentan que murieron hoy 8 mujeres, 2 niños y un hombre de la misma familia cuando su vehículo fue alcanzado por un artefacto explosivo en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán. Vamos al arcano ecológico, en donde nuestro compañero Víctor Martín, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos reporta que lamentó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, las muertes y los daños en viviendas e infraestructura ocurridos en la India a causa de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas la semana pasada en el estado de Uttarakhand, en el norte del país. Mientras tanto, la mesa de redacción de la emisora amiga estadounidense La Voz de América nos dice que presenta este martes el presidente de Estados Unidos, el demócrata de ascendencia afroamericana Barack Obama, su propuesta para enfrentar el cambio climático con medidas que tomarán años implementarlas, una promesa que había quedado estancada debido a otras prioridades. Nuestra compañera Ivonne Sánchez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, trae algo especial. Desde hace algunos años, un término que comienza a escucharse más seguido es el llamado antropoceno. Se refiere a una nueva era geológica en la que estaríamos viviendo y en la que las actividades humanas han tenido un impacto determinante sobre los ecosistemas. De su lado, Florencia Valdés, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos reporta que a partir del 1 de julio un decreto entrará en vigor en París, obligando a apagar todas las luces de los edificios de oficinas y locales comerciales al final de la jornada de trabajo en toda Francia. Las medidas se aplicará igualmente en París, un hecho curioso en la ciudad luz, pero necesario para el medio ambiente, aunque los lugares turísticos más emblemáticos no formarán parte del apagón ecológico. En el arcano del arte y la cultura, en la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan desde la capital de la República. Rendimos homenaje en su 20º aniversario luctuoso del puertorriqueño Héctor Juan Pérez Martínez, más conocido como Héctor Lavoe, en Sandunga Latina, coproducción de Radio Francia Internacional y arcanoradio.com. Nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos comenta que el popular cantante Mahmed Asaf, ganador del concurso Arab Idol, será el primer embajador regional joven para los refugiados palestinos de la Agencia de la ONU para ese pueblo. Y nuestro compañero Camilo Moreno, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta que William Ospina es uno de los escritores colombianos más destacados desde hace más de una década. Filósofo, poeta, ensayista y novelista, este hombre de múltiples facetas se encuentra unido por una increíble pasión por el lenguaje. Vamos al arcano del estado del tiempo. En la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos comentan que pronosticó para este martes 25 de junio Martín Telles Saucedo del Servicio Meteorológico Nacional de México, potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, sur y sureste del país. Les esperamos en Arcano Informa. No nos falle. Manténgase bien informado en el noticiario Arcano Informa de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. Y en las actualizaciones de arcanopolitico.com, el portal de publicaciones Aldean SADCB. Les esperamos, no nos fallen.